Buenos días. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. Claro, muchas personas a veces se preguntan por qué en Estados Unidos, todavía 500 años después que llegaron los primeros esclavos al continente americano, sufren de ciertos niveles de discriminación, pero sobre todo persecución producto de las diferencias raciales que en este momento es parte de la sociedad norteamericana. Yo tengo la creencia que para entender el comportamiento de los pueblos, realmente tú tienes que entender lo que es la historia, en lo cual tú encontrarás el origen de muchos de esos problemas, ya sean problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, pero también problemas raciales. Y en el caso de los Estados Unidos, realmente yo no creo que sea la excepción. Claro, para entender un poquito sobre la historia de la esclavitud en el continente americano, nosotros podemos simplemente analizar un poco lo que es la historia de la esclavitud en los Estados Unidos como una forma de ejemplo de cuál es el comportamiento social, pero también cómo vive el afroamericano en los Estados Unidos, especialmente en una de las naciones más poderosas del mundo, donde las diferencias étnico-raciales todavía son problemas propios de una sociedad que se considera en términos históricos como una sociedad avanzada. No cabe duda también que los Estados Unidos, producto de esas diferencias raciales, pero también producto de esa desigualdad económica y acceso al capital, y por qué no, control político, pero sobre todo el manejo y uso del poder. Cuando se hablan de los negros en los Estados Unidos, todavía ellos viven por debajo de la población blanca. Y para entender el origen de este tipo de discriminación racial en contra de los negros, para entender esta desigualdad social y para entender cada uno de los estereotipos negativos que están asociados a los negros en los Estados Unidos, y conociendo un poco la historia. Es posible que algunos de ustedes que hayan visitado este canal hayan visto una serie de videos que yo he estado subiendo, que es un breve resumen sobre la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Yo le invito a cada una de las personas que visitan este canal que simplemente observen esos videos, porque el tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento es una especie de secuencia de ese tipo de video, dado que nadie puede esperar que en un simple video de YouTube, no importa qué tan extenso sea el resumen, yo tome todo lo tópico con la importancia que muchas personas que visitan este canal les gustaría tener cuando se habla sobre la esclavitud, comportamiento y, por qué no, tipo de vida de los afroamericanos cuando se hablan de los Estados Unidos específicamente. Claro, hay que entender algo. Cuando se habla del continente americano, todas las naciones de una forma u otra están integradas por tres grupos étnicos raciales. En el caso de una gran mayoría de las naciones en épocas post-raciales, muchas de ellas todavía conservan lo que algunos llaman el comportamiento post-esclavista que muchas de esas naciones tenían durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y hay muchas naciones todavía en el siglo XX. Pero en el caso de los Estados Unidos es un poquito diferente. Y cualquier tipo de conclusión o de historia que ellos cuenten, uno tiene que verla dentro del contexto norteamericano, no dentro del contexto latinoamericano. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre un tópico que les parecerá un poquito singular, porque es un tópico que pocas veces se ha tratado o se ha querido hacer énfasis o dar en conocer por lo que implica cuando se habla de la población afroamericana en los Estados Unidos. Nosotros tenemos la idea que el negro realmente todos fueron esclavizados, y eso no es verdad. Cuando se habla del continente americano, especialmente los Estados Unidos, y cuando se habla de la región del norte y la región del sur, específicamente New England y por qué no lo que hoy Texas, nosotros podemos decir que así como una gran mayoría de la población blanca en los Estados Unidos rica, gente que tenía dinero, poseían esclavos, así también había un pequeño grupo de negros que también eran dueños de esclavos negros.
Por lo tanto, cuando se habla de dueño de esclavo, tenemos que aceptar que tanto los blancos tenían esclavos como también algunos negros también eran dueños de esclavos. Claro, si ustedes hacen una comparación en cuanto al monto, trato y maltrato, son dos islas aparte. Pero nosotros tenemos que reconocer que hubieron muchas personas de raza negra que realmente también ellos eran dueños de esclavos. Y es el tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento, cuyo título es Negros que eran dueños de esclavos negros. Para entender la historia de la esclavitud, tenemos que verla desde todos los ángulos. Así como los blancos, no estoy hablando de la mayoría, porque para poseer un esclavo o varios esclavos a tu servicio, eso significaba que tu nivel de vida estaba por encima de otros. Y todos sabemos que la igualdad en la posición y distribución de las riquezas no es igual para todos. Eso incluye también a una gran parte de la población blanca. Pero también debemos saber que de la misma forma como los blancos eran dueños de esclavos, debemos saber que muchos negros libres en los estados del sur también eran dueños de esclavos negros. Pero, así también como en los tiempos modernos, existen personas que son cómplices de las atrocidades en contra de su propio pueblo. En la época de la esclavitud también existieron muchos negros esclavos y libres que actuaron en contra de la población esclava, cometiendo las mismas atrocidades en complicidad con los dueños de esclavos. Quizá este tipo de historia rompe ese mito de que solamente la persona de raza blanca era quienes maltrataban a las personas de raza negra. No, había una serie de negros esclavos que en complicidad con sus amos también maltrataban a otros esclavos. Por ese lado, yo soy de lo que pienso que muchas veces cuando se habla sobre el sistema esclavista en el continente americano, el uno afirmar que todos los negros eran maltratados a veces no es parte de la realidad. Hubieron muchos negros que eran dueños de esclavos, que maltrataban a los negros esclavos de su propiedad con igual intensidad que los amos de raza blanca. Yo le voy a poner, por ejemplo, según lo que yo estoy leyendo en este momento, un dueño de esclavos que se llamaba William Ellison en Carolina del Sur. Fue el mayor propietario de esclavos en Carolina del Sur, uno de los hombres negros más ricos, que el 90% de todas las personas de raza blanca, pequeños y grandes, tienen que leer su historia para conocer que no todos los negros eran pobres y no todos los negros eran esclavos. William Ellison Jr. fue nombrado en abril por su amo cuando nació como un esclavo cerca del 1790 en una plantación cerca de Winsboro, eso es en Carolina del Sur. El nombre indica el mes en que nació, que era una práctica común de esclavos de denominación en el momento. En el 1802, el niño de raza mixta fue documentado como propiedad de William Ellison, del condado de Fairfield, hijo de Robert Ellison, un plantador. Claro, aquí viene el tópico de que él era mulato, pero hubo una época que entre el mulato y el negro no había mucha diferencia. Claro, cuando tú eres mulato, usualmente tu padre es de raza blanca. Y algunos estados, dependiendo del poder político de ese dueño de esclavos, muchas veces los hijos mulatos ellos heredaban el dinero, la tierra y los esclavos de su papá, que a su vez era su amo. Otro caso en particular que yo puedo mencionar es sobre Anthony Johnson, en el 1600 a 1670. Fue un angoleño que alcanzó la libertad en la colonia de Virginia a principios del siglo XVII, después de cumplir con su mandato de escritura de emisión. Se convirtió en uno de los primeros propietarios y dueños de esclavos en África.
celebrando como un sirviente en el 1621 y obtuvo su libertad después de varios años y se le concedió la tierra que eran parte de la colonia. Más tarde, se convirtió en un exitoso productor de tabaco en Maryland. En particular, es reconocido por la consecución de una gran riqueza después de haber sido un sirviente y se ha referido como el patriarca negro de la primera comunidad de propietarios negros en América. Claro, ustedes me estarán preguntando por qué yo hablo de este tipo de tópicos. Simplemente para que las personas que visiten este canal rompan con ese mito que existe de que todos los negros eran esclavos, de que todos los negros eran pobres y de que el negro durante el sistema esclavista no tenía la oportunidad de progreso. No estoy diciendo con eso que la vida del negro era fácil, no. Lo que yo quiero decir es que así como habían muchos blancos dueños de esclavos, que tenían dinero, eran dueños de plantaciones y tenían el control de los esclavos de raza negra, así también habían uno que otro, personas de raza negra, que también tenían una enorme fortuna, si uno hace la comparación dentro del contexto histórico de lo que hoy los Estados Unidos, pero también eran personas de raza negra que tenían una enorme influencia, porque la mayoría de esas personas que tenían fortuna también tenían influencia y tenían poder, razones por las cuales la moda en esa época era que si tú tenías dinero, influencia y poder, una de las características que todo el mundo observaba era que tú tenías una enorme cantidad de esclavo, que tú eras dueño de esclavo, porque mientras mayor cantidad de esclavos tú tenías, eso significaba que tú tenías un enorme poder en algún tipo de mecanismo de producción y de poder en la parte donde tu fuente de trabajo o donde tú tenías tu negocio. Razones por las cuales cuando se habla de que todos los negros eran esclavos, eso es un mito. Habían muchos negros que tenían poder, tenían riqueza y que también eran dueños de esclavos. Realmente yo espero que este tipo de trabajo simplemente le haya gustado. El próximo video yo voy a hablar sobre un tópico que se llama la amenaza de la mezcla racial en los Estados Unidos. Es posible que el próximo video yo lo saque 1 o 2 semanas después de este, como una forma de seguir ampliando más sobre lo que yo llamo que es un tópico que es sumamente importante cuando se habla de la historia de la esclavitud en el territorio norteamericano. Si a ustedes les gustó este tipo de contenido, por favor suscríbanse a este canal, compártanlo, denle me gusta y, ¿por qué no?, comenten como una forma de yo seguir haciendo este tipo de trabajo. Por ese lado, muchas gracias.